El Grupo Popular en el Senado. Muchas gracias, señor presidente. Anteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista, en la boca de su portavoz, ha manifestado la necesidad de esta ley que se llegue con consenso y acuerdo. Evidentemente, es una ley que es técnica, pero, como muy bien decía el Grupo Socialista, es una ley política, sobre todo en momento de grave crisis económica, en la que es necesario intentar que el máximo de empresas puedan tener la ayuda suficiente dentro de la Administración de Justicia y la propia ley concursal para poder sobrevivir, porque las empresas hoy en día en nuestro país son la columna vertebral de la creación de empleo y, por tanto, es necesario que tengan un apoyo fundamental. Por tanto, consenso y acuerdo. Consenso y acuerdo, y también tengo que decir que me produce sana envidia el debate que hubo en el Congreso de los Diputados. Ellos tuvieron suficiente espacio de tiempo para, según las palabras que recoge el propio diario del Congreso de Diputados, de que una ley que llegó al Congreso con muchas deficiencias, así lo dicen los diversos portavoces, pues que fue mejorada por el debate, fue mejorada con el acuerdo. Efectivamente, el Grupo Popular se abstuvo porque somos conscientes que es necesario la transposición de la directiva europea y es necesario dar una solución después de que haya finalizado la moratoria de concurso de muchísimas empresas el 30 de junio, dar una solución efectiva a la supervivencia o no de aquellas empresas. Supervivencia de aquellas que pueden tener los elementos suficientes para poder seguir creando empleo y seguir perteneciendo al tejido económico y darle su disolución lo más ordenada posible de aquellas que en sí mismas no tengan la posibilidad de poder actuar por sí mismas sin la necesidad de una bomba de oxígeno que era la propia moratoria concursal. Por tanto, la ley concursal es una ley técnica, pero evidentemente es una ley muy política porque estamos, creo, dando una visión de lo que va a ocurrir con nuestro tejido económico en un lapso de tiempo crítico, como es la crisis económica que ya tenemos en nuestro país. Decía que me producía envidia sana porque en el Congreso se permitió un debate. Se permitió introducir, incluso recoger enmiendas del Grupo Popular. Nosotros apoyamos casi el 70% de las enmiendas del resto del grupo. Debate que se nos niega en el Senado. Yo estoy convencido que el Grupo Socialista coincidirá con el Grupo Popular y el resto de grupos que lo importante no es hacer corriendo y deprisa una ley, sino hacer una buena ley. Y eso es lo que nos tendría que determinar en la Comisión de Justicia de hoy y en el Pleno de la semana que viene. Todos somos conscientes de que nos llegó la ley a 1 de julio. Hoy, a 13 de julio, estamos debatiendo las enmiendas y el texto que se va a apoyar o no en la semana que viene. Han quedado más de 160 enmiendas vivas que han venido del Congreso del Grupo Popular, 119 de la ley concursal y 6 de la ley orgánica del Poder Judicial. Ayer mismo nos enteramos que la mesa rechazó una enmienda del Grupo Popular sin entrar en la cuestión porque hemos decidido pues, no recurrir, pero ayer mismo. Esta mañana yo me he enterado porque la letrada de la comisión me ha comunicado, sin haber recibido documento alguno, que una enmienda del Grupo Popular referida a la Ley Orgánica del Poder Judicial había tenido el veto del Gobierno. Es decir, que llegamos hoy aquí sin saber realmente que había un veto a una enmienda nuestra por parte del Gobierno, lo cual creo que en puridad democrática es una falta de atención con el grupo proponente, que hemos estado trabajando estas enmiendas. No es que haya enmiendas que surjan de forma espontánea, sino que hemos estado trabajando con los grupos. Hemos presentado enmiendas que nos han hecho llegar desde la Asociación Española de Banca, desde la COE, desde el Consejo de la Abogacía de España,
desde el Consejo de Procuradores de España, desde los colectivos de administradores concursales. Nos han pasado las enmiendas. Ustedes mismos han recibido también, porque nos ha distribuido con mucha atención desde la mesa de la comisión, enmiendas que han llegado últimamente a todos los grupos parlamentarios. Bueno, pensamos que una ley política y técnica deberíamos haberle dedicado un mayor tiempo para su estudio y análisis. Porque ¿qué va a ocurrir si las dificultades que han puesto de manifiesto los anteriores grupos, todos, hasta todos los grupos que votaron sí en el Congreso, que han destacado, quiero referirme al grupo mixto, al senador del Paro, el del PNV, que han planteado aquí cuestiones muy importantes, cuestiones que son fundamentales en la futura ley. Ya no digo lo que ha presentado Esquerra Republicana, de la cual coincidimos en muchas de ellas, o Junts per Catalunya. ¿Dónde está el consenso y el acuerdo? ¿Dónde está el consenso y el acuerdo? Porque podíamos perfectamente haber hecho una reflexión, haber evaluado las enmiendas, haber mejorado, porque ya estamos fuera de plazo del 30 de junio, ya estamos a 13 de julio y a 19 de julio. Se podía haber habilitado otro día para poder reflexionar y haber incluido. No pasa nada mejorar una ley tan importante como la ley concursal con las aportaciones de los grupos. La compañera senadora Castell ha manifestado que su grupo de trabajo, de su grupo parlamentario, ha detectado, incluso ha puesto de manifiesto alguna matización de magistrados eminentes de juzgados mercantiles en Barcelona, de la existencia de dudas sobre la viabilidad que pueda tener esta ley. Matizaciones, evidentemente, pero que las matizaciones muchas veces son importantes, porque los juzgados, a la hora de poder determinar una regulación de un concurso, esos matices son importantes. Y la transaccional que se ha presentado. Es decir, una persona física o jurídica que entre en concurso, lo lógico es que tenga que determinar cuál es la normativa que le es más favorable. Y se lo estamos privando. Puede surgir alguna cuestión de inconstitucionalidad por el planteamiento de que van a tener efectos retroactivos normas que le podían perjudicar. Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que evitar como legisladores todo aquello que pueda complicar y hacer más complejo el debate en un juzgado. Porque ya hemos visto que a lo mejor pues hay audiencias que consideran que no aplican una normativa porque consideran que es más favorable para el deudor o el acreedor, que haya tenido que resolver el Tribunal Supremo diversas cuestiones anticipando luego la jurisprudencia que tenga que seguir por los tribunales. Por tanto, en aras del consenso, en aras del acuerdo, reitero al grupo mayoritario que admitan las enmiendas, al menos se las lean, al menos podamos hacer un debate, al menos podamos mejorar, como ocurrió en el Congreso, que se mejoró la ley. Una ley que, como he dicho, era deficiente en muchos extremos, que llegó deficiente por parte del Gobierno y que fue mejorada, reconocido por todos, hasta por el portavoz del Grupo Socialista, que agradeció las mejoras que han introducido el resto del grupo. El Grupo Socialista no puede decir eso, no puede agradecer el trabajo realizado a los senadores de los distintos grupos, porque no hemos podido debatir y no hemos podido contribuir a la mejora de la ley. Por eso, realmente, en aras del consenso y el acuerdo, pido al grupo mayoritario que recapacite la postura de negar la admisión de ninguna enmienda. En fin, alguna habrá que mejore, alguna habrá. Por tanto, nosotros consideramos que vamos a mantener las enmiendas y que la posición, evidentemente, después de que podamos hablar con
al finalizar de las intervenciones con el presidente y la mesa para ver cómo se tramita la transaccional, determinaremos cuál es el sentido de nuestro voto. Muchísimas gracias. Gracias. El Grupo